En Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 7 y Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 6 y Éxodo capítulo 35, versículo 4 al 10 y versículo 30 al 35. Vemos a Dios revelándole los materiales y también escogiendo a obreros para que edifiquen el proyecto de Dios. Ya hemos visto como en los otros videos hemos hablado de que este proyecto de Dios era la habitación de Dios por 500 años, pero también era el proyecto que revelaba el plan divino de redención de Dios y que también era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba visiblemente al pueblo, donde el pueblo hebreo consideraba que la presencia de Dios era como ver a Dios cara a cara, pero Moisés era el único que podía disfrutar de esta presencia que descendía sobre el tabernáculo, el proyecto de Dios, que era el santuario, el tabernáculo de reunión, donde vemos que este proyecto de Dios nos apunta a Cristo. Así que vamos a leer varios versículos acerca de los materiales y los obreros que fueron escogidos para edificar este proyecto de Dios. En Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 7 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedra de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que este fue el mandato, la instrucción que Moisés recibió en el monte mientras hablaba con Dios. Dios le mostró este diseño. Así que esto nos deja saber a nosotros que este proyecto de Dios, Dios es el diseñador, el ingeniero y el arquitecto de este proyecto. El tabernáculo es el proyecto de Dios revelado a su siervo Moisés, y Moisés tenía que edificarlo conforme al diseño que recibió de parte de Dios. Cuando vamos al capítulo 31 de Éxodo, vemos que Dios escogió a dos hombres que fueron los que estaban a cargo de la obra del tabernáculo, y ellos tenían que edificar conforme al diseño que recibió Moisés. Y dice Éxodo 31, habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarla, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Así que los obreros, de la misma forma que Moisés tenía que hacer exactamente como el diseño que recibió de parte de Dios, los obreros también tenían que edificar conforme al diseño que Moisés les dio a ellos, el cual Moisés recibió de parte de Dios. En otras palabras, en este proyecto de Dios no hubo espacio para la imaginación humana o para la aportación humana en cuanto a cómo ellos pensaban que se podía edificar el tabernáculo, sino que ellos tenían que edificar y construir conforme al diseño de Dios, como lo habían recibido de parte de Dios. Y para esto, Dios dice la palabra aquí en el
capítulo 31 de Éxodo, que Dios los llenó de su espíritu y el Espíritu Santo fue el que le dio la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia para ellos trabajar los materiales para edificar y construir todo lo que recibieron de parte de Dios conforme al diseño. Así que tenemos que entender en este momento que nosotros no podemos edificar conforme a nuestra propia interpretación o nuestra imagen y como nosotros pensamos. Tenemos que edificar y construir conforme al diseño de Dios. Así que todos los materiales, todos los metales, todas las telas, todos los colores, todo esto tenía una verdad espiritual escondida, ya que Besaleel significa a la sombra de Dios y Oliab significa la tienda de mi Padre. Así que vemos que en este proyecto de Dios, en todos sus materiales, en todos sus metales, en todos los colores, el altar del holocausto, el lavacro, el altar del incienso, la mesa de los panes sin levadura, el arca del testimonio, todo, las columnas de plata y de bronce, las telas, todo tenía una verdad espiritual escondida que apuntaba a Cristo. Y Besaleel y Oliab tenían que edificar todo conforme a como Dios lo había diseñado. Por eso que cuando vamos a Éxodo 40, 7 veces dice que Moisés hizo conforme a como Jehová le mandó. Y cuando el tabernáculo fue erigido, fue levantado, porque Moisés hizo todo conforme a como Jehová le mandó, la palabra nos enseña que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice claramente Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es un perfecto ejemplo de que de la misma forma que el tabernáculo fue edificado conforme al diseño de Dios, la iglesia de Jesucristo tiene que ser edificada conforme al diseño que Cristo nos ha dado. Y ese diseño, ese modelo se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, que es el modelo perfecto de cómo la iglesia de Cristo tiene que ser. La iglesia de Cristo tiene que ser edificada conforme al diseño que Cristo le ha dado a sus obreros. ¿Quiénes son los obreros? Efesios capítulo 4 habla de pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Y estos obreros que son invitados a la obra de la edificación del cuerpo de Cristo para edificar la iglesia, a que la iglesia sea igual y exactamente como Cristo. De la misma forma que el tabernáculo apuntaba a Cristo, la iglesia tiene que revelar y manifestar a Cristo. Nuestra medida, nuestro modelo es Cristo Jesús. Y los obreros tienen que edificar conforme al modelo que han recibido de parte de Dios. De la misma forma que Besaleel y Oliab y Moisés edificaron conforme al diseño de Dios, nosotros tenemos que edificar también conforme al diseño de Dios. Así que síguenos en esta serie donde estaremos hablando del significado de los metales, de las telas, de los colores, porque este es un modelo que apunta a nuestro Señor Jesucristo y el tabernáculo tiene verdades espirituales escondidas que luego en Cristo se hicieron sustancia y realidad. Así que bendiciones a todos y síganos con esta serie, El Tabernáculo, el modelo que nos apunta a Cristo. Bendiciones.